menciona en ningún momento que esto no es responsabilidad de la Autoridad Única del Agua, es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Por lo tanto, aquí hay una grave contradicción con el mandato de la Constitución. Y podríamos igual señalar, en el Sistema Nacional Estratégico del Agua, no hay mención de la necesidad de la participación de los gobiernos autónomos, o cuando se habla de la Autoridad de Demarcación del Agua, no hay relación con los gobiernos autónomos descentralizados. Podríamos de igual manera señalar que en una serie de disposiciones que se habla de la participación, sin embargo, no se toma en cuenta que esa participación se realiza también desde donde la gente vive, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Por ello creo que es importante que se revise con acuciosidad, de forma minuciosa, todo lo relacionado con las competencias que la Constitución le señala a los gobiernos autónomos descentralizados y las que establece el proyecto de ley, porque de lo contrario podríamos provocar serios conflictos en el futuro. Luego, aquí se ha dicho, y otra vez volvemos a ese viejo argumento, otra vez los sustos, los fantasmas. Aquí en la mañana se dijo comunistoides, y ahora ya se dice que estamos nuevamente con afanes confiscatorios. A ver, discutamos y debatamos con seriedad, dejemos los calificativos y discutamos con seriedad. Aquí no se trata ni de comunistoides, ni se trata tampoco de confiscadores y de que ya le estamos o que le hemos engañado al pueblo y que el verdadero objetivo es confiscar el agua. Por favor, seamos serios. Aquí hay un debate que es un debate conceptual, que es al que deberíamos aportar los asambleístas. ¿Cuál es el elemento? Y aquí le pido también que la comisión en esto considere. Si es que el agua, si es que la utilización por parte de las aguas, por parte de los balnearios y de quienes han invertido en esto, es considerado como parte de la gestión del agua, si es considerado como parte de la gestión del agua, esto entra en el marco de lo que dice el artículo 318 de la Constitución de la República, segundo inciso me parece. Por lo tanto, ni siquiera la salida que está planteando la comisión de que será mixta puede ser, porque expresamente el 318 de la Constitución dice que la gestión del agua será pública o comunitaria. Ese es de un punto de vista, ese es de un elemento que está en el debate. Y el otro elemento que está en el debate es que si puede ser considerada o no como parte del aprovechamiento del agua. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos que recurrir es a los usos y a la prelación que la propia Constitución asigna. Es decir, la utilización de estas aguas termales afecta al consumo humano, afecta al riego para la soberanía alimentaria, afecta al caudal ecológico. Si no es así, entra dentro de lo que la propia ley señala entre los artículos 87 y 92. Ese es el elemento de fondo. Es decir, aquí no se trata de confiscadores o no, de comunistoides o no, seamos serios, debatamos los conceptos. Aquí se trata de cómo estamos asumiendo la utilización de las aguas termales. En mi criterio, creo que entra en la lógica de lo que ha planteado la propia ley entre los artículos 87 y 92 como uso y aprovechamiento del agua, como el aprovechamiento del agua, y por lo tanto, podría efectivamente ser ejercido por personas naturales o jurídicas, pero creo yo que siendo beneficiarios del recurso agua, también esos beneficios deberían ser compartidos con las comunidades en donde se desarrollan esas actividades. Pero creo que ese es el elemento que estamos planteando. Luego, se ha dicho que las juntas de agua desaparecen. No hay nada más alejado. Un minuto, asambleísta. No hay nada más alejado de la verdad. Esta ley lo que privilegia, y lo dice claramente, es que el manejo del agua, como lo dice la Constitución, será público o comunitario. Por lo tanto, eso también es una falsedad. Y un elemento final que la Comisión debería recoger. Se plantea que no es posible la utilización por parte de las comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas, de las fuentes donde nace el agua. Pero al mismo tiempo no se permite un uso sustentable, más cuando hay disposiciones, por ejemplo, que solo permiten que el turismo sea privado. ¿De qué va a vivir la gente que vive en los humedales, que vive en los páramos, que vive en las fuentes de agua? No pueden hacer actividad productiva porque eso efectivamente afecta el manejo sustentable de las fuentes de agua. Pero tampoco hay posibilidad de un aprovechamiento, por ejemplo, de un turismo sustentable que permita mecanismos de supervivencia
El cómo vivan las comunidades que habitan en los páramos y que habitan en donde nacen las fuentes de agua es responsabilidad no solo de estas comunidades, es responsabilidad de la sociedad. Y en la ley debe hacerse claramente, dejarse claramente constancia esa responsabilidad social y del Estado también para ayudar a que puedan vivir de manera digna las comunidades que cuidan y preservan de donde nace precisamente el recurso agua. Muchas gracias.